El día que mi esposa recibió su ascenso, me entregó los papeles del divorcio. 4 años después, se los devolví. La botella de champán reposaba sin abrir en la encimera de nuestra cocina, con la condensación goteando por su cristal verde oscuro. La compré esa mañana, un Domerinian de cosecha, del tipo que Sara siempre decía que era demasiado caro para cualquier ocasión. Pero hoy no era una ocasión cualquiera. Hoy era el día en que mi esposa finalmente se enteraría del ascenso que había estado persiguiendo durante 3 años. Ajusté las velas de la mesa del comedor por tercera vez, mirando mi reloj. Eran las 7:30 de la tarde. Llegaba tarde, pero eso era normal. El trabajo de Sara en Harwell and Associates siempre había exigido largas horas, y yo había aprendido a ser paciente. De eso se trataba el matrimonio, después de todo, de apoyar los sueños del otro. Mi teléfono vibró. Finalmente, no me esperes para cenar. Surgió algo en el trabajo. Sarah. Miré fijamente el mensaje, sintiendo el familiar aguijón de la decepción, pero lo dejé a un lado. Estaba bajo mucha presión. Una vez que consiguiera este ascenso a vicepresidenta principal, las cosas se calmarían. Habíamos hablado de ello, de cómo finalmente empezaríamos a intentar tener hijos, tal vez hacer ese viaje a Italia que habíamos estado planeando desde nuestra luna de miel hace 7 años. La puerta finalmente se abrió a las 10:47 de la noche. Me había quedado dormido en el sofá, y las velas se habían consumido hasta quedar en tocones. Sara, llamé, frotándome los ojos. ¿Cómo te fue? ¿Te habló Michelle al respecto? Entró en la sala de estar e inmediatamente supe que algo era diferente. Su postura era más recta, su barbilla más alta. Llevaba el traje azul marino de Armani que nunca había visto antes. Y su cabello estaba peinado en un corte recto que reemplazaba sus habituales ondas más suaves. Lo conseguí, dijo secamente, dejando su maletín con un golpe sordo y decisivo. Vicepresidenta principal. Con efecto inmediato. Me puse de pie de un salto, sonriendo. Sara, eso es increíble. Compré champán. Todavía podemos. Michael, siéntate. Tenemos que hablar. El tono de su voz hizo que se me encogiera el estómago. Era la voz que usaba con clientes difíciles. No conmigo. Nunca conmigo. Me senté lentamente, observando cómo ella permanecía de pie, creando una jerarquía física que parecía intencional. He estado pensando mucho, comenzó, sacando un sobremanila de su maletín. Este ascenso lo cambia todo. Estaré viajando constantemente, Nueva York, Londres, Singapur. Estaré dirigiendo un equipo de 40 personas y manejando cuentas por valor de cientos de millones de pesos. Eso es increíble, cariño. Lo resolveremos juntos. Siempre lo hacemos. Ya no hay un nosotros, Michael. Ella colocó el sobre en la mesa de café entre nosotros. Necesito estar completamente enfocada en mi carrera en este momento. Siempre te has sentido cómodo con tu trabajo en la editorial. Eso está bien para ti, pero yo necesito más. Necesito a alguien que iguale mi ambición, que opere a mi nivel. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el pecho. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que estos son papeles de divorcio. Hice que mi abogado los redactara la semana pasada después de obtener la confirmación sobre el ascenso. Habló como si estuviera presentando una propuesta de negocios, cada palabra medida y clínica. Te ofrezco el condominio. Está pagado. Puedes quedarte con el Honda. Ya he mudado mis artículos esenciales a mi nuevo apartamento en Manhattan, el que tiene vista a Central Park. La semana pasada. Susurré. Has estado planeando esto durante una semana y no dijiste nada. No le vi el sentido a alargarlo. Puedes revisar los términos con un abogado, pero creo que los encontrarás justos. Más que justos, en realidad. No quiero que esto se ponga feo. Me puse de pie, con las manos temblando. Sara, esto es una locura. Hemos estado casados durante 7 años. Tenemos una vida juntos. No puedes simplemente tirarla por la borda por un ascenso. Por primera vez, una emoción parpadeó en su rostro, pero era irritación, no tristeza.
No estoy tirando nada por la borda. Estoy eligiendo mi futuro. Tal vez si hubieras mostrado al menos la mitad del empuje que tengo yo, las cosas serían diferentes. Pero siempre te has conformado con dejarte llevar. Necesito una pareja que me impulse hacia adelante, no una que me frene. Nunca te frené. Mi voz se quebró. Apoyé cada noche hasta tarde, cada cena perdida, cada plan cancelado. Creí en ti. Aprecio eso, Michael. Lo hago. Pero el aprecio ya no es suficiente. Miró su reloj. Un nuevo Rolex que yo nunca había visto. Tengo una reunión temprano mañana. Preferiría si pudieras firmar estos documentos en el transcurso de la semana. Mi abogado se pondrá en contacto. Se volvió hacia la puerta, luego se detuvo. Para lo que valga, eres un buen hombre. Harás a alguien muy feliz algún día. Alguien que quiera una vida sencilla y tranquila. La puerta se cerró detrás de ella con un suave clic que sonó como un disparo en el silencio. Me quedé allí durante mucho tiempo, mirando fijamente el sobremanila en la mesa. La botella de champán seguía en la encimera, sin abrir. Las velas se habían derretido formando charcos de cera. Y en algún lugar de las ruinas de mi vida, una voz pequeña y obstinada susurró: recuerda este sentimiento. Recuerda este momento. No lo sabía entonces, pero ese susurro lo cambiaría todo. Los primeros 3 meses fueron un infierno. Me despertaba buscando a alguien que no estaba allí, preparaba café para 2 por costumbre, y me encontraba mirando fijamente el armario vacío donde solía colgar la ropa de Sara. Mis amigos me decían que peleara el divorcio, que exigiera más, pero no tenía la energía. Firmé los papeles, me quedé con el condominio y el Honda, y vi mi matrimonio disolverse como azúcar en el agua. Mi hermano Jake voló desde Seattle cuando dejé de devolverle las llamadas. Me encontró sin afeitar, rodeado de recipientes de comida para llevar, viendo maratones de programas de cocina a las 2 de la mañana. «Cielo santo, Mike», dijo, abriendo las cortinas que yo había mantenido cerradas durante semanas. «Esto tiene que parar». Tiró a la basura 7 años como si no significaran nada, murmuré. Dijo que yo no era lo suficientemente ambicioso, que la estaba frenando. Jake se sentó pesadamente a mi lado. «Entonces demuéstrale que se equivoca». ¿Qué? «Me escuchaste. Ella piensa que solo te estás dejando llevar». Demuéstraselo. «Demuéstrate a ti mismo de lo que eres realmente capaz». Agarró el control remoto y apagó la televisión. «Has estado sentado sobre ese manuscrito de novela durante 5 años. Tienes ese plan de negocios que esbozaste en servilletas. Has estado yendo a lo seguro porque a Sara le gustaba lo predecible. Bueno, Sara se ha ido. ¿Qué es lo que tú quieres?». La pregunta me golpeó como agua fría. ¿Qué era lo que yo quería? Durante 7 años, había moldeado mi vida en torno a la carrera de Sara, su horario, sus ambiciones. Había aceptado el trabajo estable en la editorial Harwell porque tenía un horario regular y buenos beneficios. Había puesto mis propios sueños en un cajón etiquetado como algún día. Algún día era ahora. Esa noche, saqué mi manuscrito, un libro de suspenso en el que había estado trabajando desde la universidad. Lo leí con ojos nuevos, encogiéndome de vergüenza en algunas partes, sorprendido por otras. Necesitaba trabajo, mucho trabajo, pero era bueno. Los cimientos eran sólidos. También encontré ese plan de negocios en servilletas, un concepto para una plataforma digital que conectaría autores independientes directamente con los lectores, eliminando a los intermediarios editoriales tradicionales. Era ambicioso, tal vez una locura. Exactamente el tipo de cosa que el viejo Michael habría tenido demasiado miedo de intentar. A la mañana siguiente, llamé a mi jefa en la editorial Harwell y di mi aviso de renuncia de 2 semanas. «¿Estás seguro de esto, Michael?», preguntó Marta, con preocupación en su voz. «El divorcio, tal vez no deberías tomar ninguna decisión importante en este momento». Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Me lancé a mi nueva vida con una intensidad que me sorprendió a mí mismo. Me despertaba a las 5 de la mañana para escribir antes de pasar mis días enseñándome a mí mismo programación y desarrollo de negocios. Trabajé con autores independientes,
Asistí a reuniones de empresas emergentes y presenté mi idea de plataforma a cualquiera que quisiera escuchar. Mi mejor amigo de la universidad, Ramone, creyó en la visión lo suficiente como para unirse como cofundador. Él se encargó de la parte técnica mientras yo me enfocaba en el contenido y las relaciones con los autores. Lo llamamos Page Turner y lanzamos una versión de prueba 9 meses después de que se finalizara mi divorcio. El primer año fue brutal. Ramone y yo trabajábamos desde mi condominio, viviendo de fideos y café, invirtiendo cada centavo en el desarrollo. Pero lentamente, los autores comenzaron a registrarse. Luego los lectores. Nuestro algoritmo emparejaba a los lectores con libros basados en sus patrones de lectura reales, no solo en listas de los más vendidos. Funcionó. Terminé mi novela en un vuelo nocturno hacia una reunión de presentación en San Francisco. 6 meses después, tenía un agente. 3 meses después de eso, un contrato editorial. No uno enorme, pero legítimo. Mi novela de suspenso, El último hombre honesto, estaría en las librerías para la primavera siguiente. No solo me transformé profesionalmente, también me transformé físicamente. El gimnasio se convirtió en mi terapia. Cada dolorosa flexión era un recordatorio de que me estaba reconstruyendo desde cero. Perdí 30 libras, gané músculo, me dejé crecer la barba y actualicé mi guardarropa. No por Sara, sino por mí. Para el segundo año, Page Turner había asegurado financiamiento de capital de riesgo. Nos mudamos a oficinas reales en el centro de Brooklyn, contratamos a 15 empleados y alcanzamos 1 millón de usuarios activos. Mi novela debutó en el número 8 en la lista de los más vendidos del New York Times. Ramone y yo fuimos destacados en TechCrunch como innovadores a seguir. Salía ocasionalmente, pero nada serio. Estaba ocupado construyendo algo real y me gustaba la persona en la que me estaba convirtiendo. Confiado, motivado, lleno de propósito. La ironía no pasó desapercibida para mí. Me había convertido en el hombre ambicioso que Sara afirmaba querer, pero solo después de que ella se fue. Pensaba en ella a veces, generalmente a altas horas de la noche cuando el trabajo estaba terminado. Me preguntaba si era feliz, si el ascenso había sido todo lo que ella había esperado. Nunca me comuniqué. Esa puerta estaba cerrada. Entonces, exactamente 4 años y 2 meses después de que me hubiera entregado esos papeles de divorcio, mi teléfono sonó con un número desconocido. Michael, soy Sara. Su voz era diferente, más pequeña, de alguna manera, despojada de esa confianza corporativa. Sara, dije su nombre como si estuviera probando su peso. Ha pasado un tiempo. Lo sé. Siento llamar de la nada. Yo. Escuché sobre tu éxito, Page Turner, y tu libro. Felicidades. Gracias. Mantuve mi voz neutral. Profesional. Me preguntaba si podríamos encontrarnos para tomar un café. Estoy de vuelta en la zona y realmente me gustaría hablar. Cada instinto me gritaba que dijera que no, que protegiera la vida que había reconstruido. Pero la curiosidad ganó. Está bien. ¿Cuándo? Mañana. Está ese café al que solíamos ir los domingos. Jesús. Lo recuerdo. A las 2 de la tarde. Al colgar, vi mi reflejo en la ventana. El hombre que me devolvía la mirada no era el que ella había dejado hace 4 años. Este hombre había sido forjado en el fuego, reconstruido de las ruinas. Mañana, descubriría que quería Sara. Pero fuera lo que fuera, ya sabía una cosa con absoluta certeza. Ya no la necesitaba. Y eso se sentía como la mayor victoria de todas. Rousseau's no había cambiado en 4 años. Las mismas sillas disparejas, el mismo jazz sonando suavemente de fondo, el mismo olor a café recién molido y vainilla. Pero yo había cambiado, y aparentemente también Sara. Llegué 15 minutos temprano, pidiendo un café negro y reclamando nuestra antigua mesa de la esquina por costumbre. Exactamente a las 2 de la tarde, la puerta sonó y ella entró. Casi no la reconozco. La ejecutiva aguda y pulida de hace 4 años había sido reemplazada por alguien que parecía cansada. Su traje seguía siendo caro, pero le quedaba un poco holgado, como si hubiera perdido peso. La zancada segura se había ido,
reemplazada por pasos vacilantes. Cuando nuestros ojos se encontraron, intentó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Michael», dijo suavemente, deslizándose en la silla frente a mí. «Gracias por reunirte conmigo». Sarah. Asentí, estudiándola con el desapego de un antropólogo examinando un artefacto de su pasado. «Te ves diferente». Tú también. Su mirada viajó sobre mí. La chaqueta a medida, el físico ganado en el gimnasio, la confianza que llevaba como armadura. Te ves muy bien. Feliz. Lo soy. No había arrogancia en mi afirmación, solo un hecho. Pidió un té al camarero que pasaba, luego cruzó las manos sobre la mesa. Noté que sus uñas estaban mordidas y cortas. Sarah, que se hacía manicuras semanales tan religiosamente como los servicios religiosos. «He estado siguiendo tu éxito», comenzó. «Paige Turner está en todas partes ahora. Te vi en el programa Today el mes pasado hablando de tu novela y la charla TED sobre cómo revolucionar la publicación tradicional. Eso fue brillante». Gracias. El silencio se extendió entre nosotros como un caramelo. Finalmente, respiró hondo. «Estoy segura de que te preguntas por qué llamé». El pensamiento cruzó por mi mente. Quería. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Quería disculparme por cómo terminé las cosas, por lo que dije esa noche. No te merecías eso. Bebí un sorbo de mi café, dejándola continuar. Ese ascenso. No fue lo que pensé que sería. Los viajes eran implacables. La política a ese nivel era despiadada. Apenas dormía, apenas comía. Cada trimestre era una batalla para justificar mi puesto. Se rió amargamente. Pensé que llegar a la cima me haría feliz. Solo me dejó exhausta. ¿Qué pasó?, pregunté. La curiosidad genuina rompiendo mis defensas. Harwell and Associates se fusionó con una firma de Londres hace 18 meses. Reestructuraron y me echaron. Lo llamaron jubilación anticipada con un paquete de indemnización, pero ambos sabemos lo que eso significa. Revolvió su té distraídamente. Tengo 42 años, Michael, y básicamente estoy empezando de nuevo. La industria piensa que estoy sobrecalificada o que soy demasiado cara para los puestos disponibles. Lamento escuchar eso, dije. Y sorprendentemente, lo decía en serio. No había satisfacción en verla destrozada. He estado haciendo trabajo de consultoría, pero no es. Se apagó su voz y luego me miró directamente a los ojos. Cometí un error. Dejarte fue el error más grande de mi vida. Ahí estaba. La verdadera razón de esta reunión. Sarah, por favor. Déjame terminar. Se inclinó hacia adelante, la urgencia asomando en su voz. Estaba tan enfocada en escalar posiciones que no vi lo que ya tenía. Eras amable, solidario, estable. Habría sido un padre increíble. Podríamos haber construido algo real juntos. Si construimos algo real, dije en voz baja. Y lo demoliste el día que conseguiste lo que querías. Lo sé. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Y me he arrepentido todos y cada uno de los días. Cuando vi tu éxito, cómo floreciste sin mí, me hizo darme cuenta de la idiota que fui. Tú nunca fuiste el problema, Michael. Fui yo. Extendió la mano sobre la mesa, su mano flotando cerca de la mía. Sé que no me lo merezco, pero pregunto si hay alguna oportunidad, alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo, empezar de cero. Fuimos buenos juntos una vez. Miré su mano, luego su rostro, la desesperación mal enmascarada como esperanza. Hace 4 años, habría dado cualquier cosa por escuchar estas palabras. Había pasado meses imaginando un escenario donde ella se daba cuenta de su error y regresaba. Pero ese era un Michael diferente, un hombre que medía su valor por la aprobación de otra persona. ¿Recuerdas lo que me dijiste esa noche?, pregunté. Dijiste que yo estaba demasiado cómodo, que no igualaba tu ambición, que necesitabas a alguien que operara a tu nivel. Hizo una mueca de dolor. Fui cruel.
Lo siento mucho. No, fuiste honesta. Brutal, pero honesta. ¿Y sabes qué? Tenías razón. La confusión cruzó su rostro. ¿Qué? Me estaba dejando llevar. Estaba yendo a lo seguro, viviendo en pequeño. Tenía sueños que me daba demasiado miedo perseguir porque el rechazo dolía menos que el fracaso. El que te fueras. Por mucho que me destruyó, también me liberó. Me obligó a convertirme en quien siempre fui capaz de ser. Entonces lo entiendes, dijo con esperanza. Ambos cometimos errores. Ambos hemos crecido. Tal vez ahora. Sara, ¿por qué me quieres de vuelta? De verdad. Parpadeó. Porque te amo. Porque éramos felices. Lo éramos. Interrumpí suavemente. ¿O estábamos cómodos? ¿Me amabas o amabas tener a alguien que no hacía demandas, que nunca te desafiaba, que encajaba perfectamente en los márgenes de tu vida? Eso no es justo. Tal vez no. Entonces, respóndeme esto. ¿Estaría sentada aquí si todavía fueras vicepresidenta principal en Harwell and Associates? Si todavía estuvieras viajando por el mundo manejando esas enormes cuentas. El silencio fue condenatorio. No lo creía, dije. No me quieres, Sara. Quieres la estabilidad a la que renunciaste. Quieres a alguien que te atrape porque estás cayendo. Pero yo no soy una red de seguridad. Michael, por favor. He seguido adelante. Estoy saliendo con alguien. La mentira salió fácilmente porque protegía algo verdadero. Mi nueva vida, mi paz ganada con tanto esfuerzo. Es agente literaria. Inteligente, divertida, ambiciosa por derecho propio. Nos impulsamos mutuamente a ser mejores. No era del todo una mentira. Estaba saliendo casualmente con Emma, aunque nada era oficial. Pero Sara no necesitaba saber los detalles. Retiró la mano como si se hubiera quemado. Espero que encuentres lo que estás buscando, dije, diciéndolo en serio. Y espero que lo encuentres en ti misma, no en otra persona. Esa es la única manera de que dure. Me puse de pie, dejando un billete de 20 pesos en la mesa. Cuídate, Sara. Mientras caminaba hacia la puerta, me llamó. Michael. Me volví. Realmente estoy orgullosa de ti, para lo que valga. Asentí una vez, luego salí a la luz del sol de la tarde. Mis manos temblaban mientras caminaba hacia mi auto, pero era adrenalina, no angustia. Había enfrentado al fantasma de mi pasado y descubrí que ya no tenía poder sobre mí. Mi teléfono vibró. Ramone, reunión con la ejecutiva de Amazon confirmada para la próxima semana. Ella quiere hablar de adquisición. Estamos hablando de 8 cifras, hombre. Sonreí, respondiendo. Supongo que deberíamos preparar a nuestros abogados. Hace 4 años, Sara me había entregado los papeles de divorcio el día de su mayor triunfo. Hoy, le había entregado algo mucho más valioso, un cierre. Pero nuestra historia aún no había terminado del todo. 6 meses después de la reunión en la cafetería, Page Turner fue adquirida por Amazon por 47 millones de pesos. Ramone y yo mantuvimos el control creativo y nos quedamos como ejecutivos, pero el pago nos cambió la vida. Mi segunda novela alcanzó el número 1 en la lista del Times durante 3 semanas consecutivas. Y Emma, con quien había estado saliendo casualmente, se volvió decididamente no casual. Se mudó al condominio que una vez había compartido con Sara, ayudándome finalmente a borrar los últimos fantasmas de esas paredes. La vida era buena, mejor que buena, extraordinaria. Luego, un martes cualquiera de marzo, sonó mi teléfono con un número que reconocí vagamente. El hermano de Sara, David. Michael, soy David Chen. Espero que esté bien que llame. David, hola, por supuesto. ¿Cómo estás? Una larga pausa. Estoy bien. Escucha, quería avisarte sobre algo. Sobre Sara. Se me encogió el estómago. Está bien. Físicamente, sí. Pero... Suspiró pesadamente. Está en un mal momento,
Mike. Después de que el trabajo de consultoría se secó, se gastó sus ahorros con bastante rapidez. El alquiler en Manhattan no es barato. Tuvo que volver a mudarse con mamá y papá hace 6 semanas. Cerré los ojos, imaginando a Sara, la orgullosa e independiente Sara, viviendo en su dormitorio de la infancia a los 43 años. Ha estado postulándose en todas partes, pero su reputación en la industria. Digamos que las tácticas políticas que usó en Harwell volvieron para atormentarla. Nadie quiere tocarla ni con un poste de 10 pies. La voz de David se quebró. Ella finge que está bien, pero la escucho llorar por la noche. Mamá está enferma de preocupación. David, te agradezco que me lo digas, pero no estoy seguro de qué esperas que yo. Nada. No espero nada. Pero me contó sobre su reunión de café, sobre lo que te pidió. Pensé que merecías saber cómo resultaron las cosas. Hizo una pausa. Para lo que valga, creo que tomaste la decisión correcta. Sara necesita resolver sus propios problemas. Yo solo. Supongo que quería que alguien supiera la verdad. La poderosa Sara Chen ya no es tan poderosa. Después de colgar, me senté en mi oficina con vista al puente de Brooklyn, luchando con sentimientos complicados. No quería que Sara volviera. Ese capítulo estaba definitivamente cerrado. Pero tampoco le deseaba la destrucción. A pesar de todo, ella había sido una parte importante de mi vida alguna vez. Emma me encontró allí 1 hora más tarde, mirando por la ventana. «¿1 centavo por tus pensamientos?», preguntó, deslizando sus brazos alrededor de mí por detrás. Le conté sobre la llamada de David. Emma escuchó en silencio, luego besó mi mejilla. «Eres un buen hombre, Michael Cross. ¿Quieres saber lo que pienso?» Dime. Creo que estás luchando con tu complejo de Salvador. Una parte de ti quiere rescatarla porque así eres tú. Tú arreglas las cosas. Tú ayudas a la gente. Pero Sara no solo te rompió el corazón. Destrozó tu sentido de autoestima y tú lo reconstruiste pieza por pieza sin su ayuda. Me giró para mirarla a la cara. La pregunta no es si ella merece ayuda. Es si ayudarla te costaría la paz que te has ganado. Tenía razón. Siempre tenía razón. Ese fin de semana, tomé una decisión. No llamé a Sara. En cambio, llamé a su padre, Howard Chen, quien siempre me había tratado como a un hijo durante nuestro matrimonio. Michael, su voz resonó con genuina calidez. Qué maravilloso saber de ti. He estado siguiendo tu éxito. Todos lo hemos hecho. Te ha ido notablemente bien. Gracias, Howard. Escuché que Sara está pasando por un momento difícil. Quería comunicarme, pero no directamente con ella. Aprecio tu discreción. Hay una vacante en Page Turner, directora de asociaciones de contenido. Es un trabajo real, Howard, no caridad. Requiere a alguien con experiencia editorial y relaciones corporativas. Sara en realidad estaría calificada. Howard se quedó en silencio por un momento. ¿Por qué harías esto después de cómo te trató? Porque aferrarse a la ira es agotador, dije honestamente. Y porque todos merecen la oportunidad de reconstruirse. Yo lo hice. Tal vez ella también pueda. Esto es increíblemente generoso. Hay condiciones. Tendría que postularse a través de los canales adecuados, sin un trato especial. Le reportaría a nuestra vicepresidenta de contenido, no a mí. Y tendría que hacer la entrevista como cualquier otro candidato. Si no es la más adecuada, no lo consigue. Entendido. Una cosa más. No le digas que esto vino de mí. No quiero gratitud ni volver a conectarme. Quiero que tenga éxito por su propio mérito. Después de colgar, Emma me apretó la mano. Le acabas de dar un salvavidas a tu exesposa. No, corregí. Le di una oportunidad. Lo que haga con ella depende de ella. 3 semanas después, Ramone asomó la cabeza en mi oficina. Novedad interesante. Sara Chen se postuló para el puesto de directora de contenido. Está calificada en el papel. Debería descartarla para evitar dramas.
Absolutamente no. Trátala como a cualquier otro solicitante. Sara superó 3 rondas de entrevistas. Nuestra vicepresidenta de contenido, Michelle, la llamó muy inteligente, pero claramente humillada por la experiencia en el buen sentido. El equipo debatió entre ella y otros 2 candidatos, y finalmente le ofreció el puesto basándose en sus amplios contactos en la industria y su perspectiva fresca sobre la publicación digital. Aceptó de inmediato. Su primer día fue un martes. Me aseguré de estar en Los Ángeles para unas reuniones, dejándola instalarse sin la incomodidad de encontrarse conmigo. Pero ese viernes, cuando me iba para el fin de semana, la vi en el vestíbulo esperando el ascensor. Nuestros ojos se encontraron. Michael, dijo en voz baja. No sabía que estarías aquí. Pensé. Viajo mucho, dije con neutralidad. Felicidades por el puesto. Michelle habla muy bien de ti. Gracias. Dudo. Quiero que sepas que no tenía ni idea de que trabajabas aquí cuando me postulé. Tu nombre no está en el sitio web, y las noticias de la adquisición mencionaron que habías dado un paso atrás para concentrarte en escribir. Cuando aparecí el primer día y vi tu foto en el vestíbulo. Río nerviosamente. Casi me voy. ¿Por qué no lo hiciste? Porque necesito esto. No solo el trabajo, la oportunidad. Y me prometí a mí misma que no desperdiciaría otra oportunidad por ser orgullosa o estúpida. Me miró directamente a los ojos. Soy buena en este trabajo, Michael. Lo demostraré. No te arrepentirás de haberme contratado. Yo no te contraté. Lo hizo Michelle. Y para lo que valga, espero que tengas éxito aquí. El ascensor llegó. Entramos juntos, el silencio extendiéndose entre nosotros como años. Michael, dijo mientras nos acercábamos a su piso. Gracias por cualquier papel que hayas jugado en esto, si lo hubo. Y si no lo hiciste, gracias por construir algo lo suficientemente bueno como para que yo quiera ser parte de ello. Se bajó en el 7º piso, dejándome a solas con mi reflejo en las pulidas puertas del ascensor. Emma tenía razón. Ayudar a Sara no me costó mi paz. En todo caso, afirmó el hombre en el que me había convertido. Alguien que podía ofrecer gracias sin expectativas, que podía ser amable sin ser débil. Pero todavía tenía una sorpresa más bajo la manga. Un movimiento final que cerraría nuestra historia por completo. Un año después de que Sara comenzara en Page Turner, la compañía organizó su gala anual en el Museo Metropolitano de Arte. Era un evento de etiqueta celebrando a nuestros autores y socios más importantes. El tipo de evento que el viejo Michael habría encontrado intimidante. El nuevo Michael la había ayudado a planearlo. Emma se veía impresionante con un vestido esmeralda que combinaba con sus ojos. Posamos para fotos, nos relacionamos con los titanes de la industria y nos reímos con nuestro equipo. Sara también estaba allí, habiendo demostrado ser un activo valioso para la empresa. Había reconstruido relaciones con las principales editoriales, asegurado asociaciones que habíamos estado persiguiendo durante años y asesorado al personal subalterno con una paciencia inesperada. Se había ganado su lugar. Habíamos logrado una distancia profesional, cordiales cuando nos cruzábamos, pero nunca personales. Funcionaba. A mitad de la velada, me acerqué al micrófono para dar el discurso anual de los fundadores. La sala se quedó en silencio, cientos de rostros volviéndose hacia el pequeño escenario. Hace 4 años, comencé, estaba en el punto más bajo de mi vida. Acababa de finalizar un divorcio, dejé mi trabajo estable y decidí arriesgarlo todo en una idea loca. La gente pensó que había perdido la cabeza. Las risas ondularon entre la multitud. Tal vez lo hice, pero a veces perder la cabeza es la única forma de encontrarte a ti mismo. Capté la mirada de Sara al otro lado de la habitación. Estaba parada cerca del fondo, la copa de champán congelada a medio camino de sus labios. Esta noche, quiero hablar de segundas oportunidades y justicia poética. Esta empresa existe porque alguien me dijo una vez que yo no era lo suficientemente ambicioso, que me estaba dejando llevar por la vida. Sonreí. Tenían razón. Lo estaba. Pero lo que no entendieron es que la ambición sin propósito es solo ruido. El éxito sin integridad son solo números en una pantalla.
Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y saqué un sobre. No cualquier sobre, el sobre Manila original que Sara había colocado en nuestra mesa de café hace 4 años. Lo había guardado todo este tiempo, aunque nunca estuve del todo seguro de por qué. A todos nos han entregado cosas que no pedimos, cartas de rechazo, avisos de despido, papeles de divorcio. Levanté el sobre para que la sala pudiera verlo. Este sobre contenía mis papeles de divorcio. Me los entregó en lo que debería haber sido un día de celebración alguien que decidió que yo ya no era útil para sus ambiciones. La habitación estaba en silencio ahora, la tensión palpable. Emma me apretó la mano de manera alentadora. Los guardé como un recordatorio, no de amargura. La amargura es veneno, sino de transformación. Estos papeles representan el momento en que tuve que elegir, quedarme roto o reconstruirme mejor. Elegí mejorar. Todos elegimos mejorar. Hice un gesto hacia Ramone, hacia nuestro equipo. Todos en esta sala representan lo que sucede cuando las personas se niegan a quedarse en el suelo. Salí del escenario, abriéndome paso entre la multitud hacia la parte de atrás donde estaba Sara. Su rostro había palidecido y podía ver sus manos temblando. Me detuve frente a ella, el sobre entre nosotros por última vez. Me preguntaste una vez si había alguna oportunidad de que empezáramos de nuevo, dije en voz baja, aunque el micrófono en mi solapa llevó mis palabras a través del sistema de sonido. Había olvidado apagarlo, o tal vez no lo hice. Le dije, no, porque buscabas una red de seguridad, no un compañero, pero lo he pensado mucho desde entonces. Parecía que iba a llorar o huir. No sabría decir cuál de las dos cosas. Sara Chen, tenías razón sobre mí. Me estaba dejando llevar. Necesitaba ser empujado fuera de mi vida cómoda para descubrir de lo que era capaz. Así que, gracias. Le tendí el sobre. Estos papeles cambiaron mi vida para mejor. Me liberaron para convertirme en alguien de quien estoy orgulloso, alguien ambicioso, motivado y exitoso. Todas las cosas que dijiste que necesitabas. Se quedó mirando el sobre como si pudiera morder. No los devuelvo con ira, continué. Los devuelvo porque he terminado de cargarlos. Han cumplido su propósito. Lo que sea que fuimos, quienesquiera que fuimos, esa historia ha terminado. Este soy yo cerrando ese capítulo por completo con gratitud en lugar de dolor. Lentamente, tomó el sobre de mis manos. Las lágrimas corrían por su rostro ahora. Lo siento, susurró, su voz apenas audible, incluso a través del sistema de sonido. Lo siento por todo esto. Lo sé y te perdono, pero lo más importante, espero que te hayas perdonado a ti misma. Sonreí genuinamente. Estás haciendo un buen trabajo aquí, Sara. Sigue haciéndolo. No por mí ni por nadie más. Por ti. Levanté la mano y apagué mi micrófono de solapa, dejando que las siguientes palabras fueran solo entre nosotros. Todos merecen un segundo capítulo. Estás escribiendo el tuyo. Haz que sea bueno. Luego me di la vuelta y caminé de regreso a Emma, quien me rodeó con sus brazos como si nunca fuera a soltarme. La sala estalló en aplausos, no por humillación, sino por el cierre, por el tipo de honestidad emocional que la gente rara vez presencia. Varias personas se estaban secando los ojos. Más tarde esa noche, mientras Emma y yo nos sentábamos en el balcón de nuestro apartamento con vista a la ciudad, ella me preguntó, ¿cómo te sientes? Ligero, dije, sorprendiéndome a mí mismo con la verdad de ello. Como si hubiera estado cargando una mochila llena de piedras y finalmente la hubiera dejado en el suelo. ¿Crees que ella estará bien? Eventualmente, es más dura de lo que parece. Y está aprendiendo que el éxito no es un destino. Es en quien te conviertes mientras lo persigues. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Gracias no es suficiente, pero gracias por el trabajo, la gracia y el cierre. No te merecías nada de lo que te di y me diste mucho más de lo que merecía a cambio. Espero poder llegar a ser la mitad de la persona que tú eres. Sarah. Le mostré a Emma el mensaje. Ella sonrió. ¿Vas a responder? No. Algunas historias terminan con la última línea, no con un epílogo.
Borré el mensaje y acerqué a Emma a mí. Hace 4 años, Sara me había entregado los papeles del divorcio en su día de triunfo, tratando nuestro matrimonio como una transacción de negocios que ya no servía a sus resultados financieros. Esta noche había devuelto esos papeles no como venganza, sino como liberación para ambos. Ella me enseñó una lección invaluable. A veces, lo peor que te pasa es lo mejor para ti. La pérdida que te rompe también puede ser el catalizador que te forma. Había construido una empresa de varios millones de pesos, publicado novelas de gran éxito de ventas y encontrado el amor real con alguien que valoraba la asociación por encima de la jerarquía. Pero el verdadero éxito no era nada de eso. El verdadero éxito era estar sentado aquí deseándole genuinamente lo mejor a mi exesposa sin necesidad de su validación o su arrepentimiento. Había ganado no destruyéndola, sino convirtiéndome en alguien que no necesitaba ganar en absoluto. Y mientras contemplaba las luces de la ciudad, con la cabeza de Emma en mi hombro, me di cuenta de que era la victoria más dulce de todas. Aquella en la que todos tienen la oportunidad de empezar de nuevo. Los papeles de divorcio fueron entregados hace 4 años en un día de celebración. Esta noche, finalmente fueron devueltos en una noche de liberación. Nuestra historia había terminado y nuestras nuevas historias recién comenzaban.